Gloria a Dios por su palabra, por esas bellas alabanzas. Creo que todos estamos gozosos en el Espíritu, amén. Y si usted ya se está durmiendo, dígale a su alma, así como le decía David a su alma: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, amén. No le demos gusto a la carne, sé que la carne ya está cansada, amén. Yo creo que todos estamos cansados, pero en esta noche nos venimos a gozar. Es una vigilia que estamos haciendo, ya teníamos más de un año. En febrero fue la última vez que vigilamos. ¿Quién fue en febrero la última vez? Yo creo que todos, amén. Entonces démosle un poquito más al Señor. La pandemia creo que a muchos los enfrió, a muchos los alejó de la palabra de Dios, a muchos los alejó de la iglesia, pero los que estamos acá hemos venido a gozarnos en la palabra de Dios, amén. Quiero que me acompañe a primer libro de Samuel, capítulo 8, primer libro de Samuel, capítulo 7 del 15 al 17. Primer libro de Samuel, capítulo 7 del 15 al 17, y esta noche Dios me puso en mi corazón predicar este tema que en la pandemia estaba leyendo el primer libro de Samuel y Dios me fue dando palabra acerca de este tema, y el tema es hijos que deshonran a Dios. Vamos a la palabra y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Que esta noche, Señor, sea tu Santo Espíritu ministrando a través de tu palabra. Sabemos que solo somos instrumentos para poder venir y hablar, Señor, de las maravillas que has dejado en tu palabra, ya sean promesas, Señor, ya sea palabra de exhortación, de edificación, de consolación, Señor, para que cada uno de nosotros podamos tomar un poco de lo que tú pusiste, Señor, en esta palabra escrita, Señor. Te doy gracias, y que seamos familias, Señor, no solo familias de estampa, sino verdaderas familias creyentes en Cristo Jesús. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. El tema es hijos que deshonran a su padre, a Dios y a todos los que están a su alrededor, pero también hay hijos que honran a sus padres, amén. Y hay hijos como los que estamos en este lugar, en esta hora, glorificando y alabando el nombre de Jesucristo. La palabra de Dios, si usted ve en primer libro de Rey, está hablando Samuel. Dice que Samuel era un profeta, era sacerdote, y él ministraba en el templo. Se recuerdan de la historia de su madre Ana, que Ana clamaba por su hijo porque era estéril, amén. Ana iba a Jerusalén, al templo en Jerusalén, y ella llegaba siempre a orar, y ella muchas veces llegó con amargura de corazón a orarle a Dios y a pedirle que ella quería tener un hijo. Y dentro de esta petición, esta mujer también hizo una dedicación, que si Dios le concedía tener un hijo, ella lo iba a dedicar todos los días que este niño viviera a Dios, amén. Entonces, esta mujer ya tenía algo precioso para dedicárselo a Dios. Era su hijo Samuel. Samuel quiere decir pedido a Dios. Por eso mi hijo se llama Samuel también, porque lo pedimos a Dios, porque él nació en un momento de que él tenía ya prácticamente 3 semanas de gestación y ya me estaba produciendo un aborto. Entonces yo pedí también a mi hijo en oración, y Dios me concedió tenerlo. Y hoy puedo ver un muchacho de 14 años. Entonces cada una de nosotros, las madres, los padres, oramos por cada uno de nuestros hijos, amén. Y muchas veces hemos derramado lágrimas, muchas veces
hemos sufrido con nuestros hijos, porque cada etapa de nuestros hijos es diferente. Amén. Y las que tenemos ya hijos que pasan de los 20 años, podemos ver que ya pasamos la edad difícil de nuestros hijos. De 22 para arriba ya nuestros hijos como que ya sientan cabeza, ya piensan mejor. No es que no piensen, sino que ya actúan con más diligencia. Pero hay etapas de nuestros hijos, la etapa donde están de un niño convertirse a un adolescente, que son etapas difíciles. Y muchas madres y muchos padres han sufrido muchas veces y han derramado lágrimas por cada uno de sus hijos. Cada etapa de nuestros hijos es diferente, pero qué lindo cuando los hijos honran a sus padres. Amén. Samuel honró a sus padres, honró la memoria de sus padres, porque Samuel fue pedido a Dios y fue dedicado en el templo y se crió en el templo. Él siguió los estatutos del Señor. Y qué belleza es que como familias a nuestros hijos le inculquemos el amor a Dios y el respeto al prójimo, y primeramente el respeto a nosotros los padres. Porque muchas veces hoy en día se ha perdido ese respeto. Y hemos escuchado a través de cada predicador en toda la semana que han hablado a las familias, y también Dios nos ha exhortado. Dios no solo nos ha dicho van a ser benditos, van a ser bendecidos, van a llegar a la tierra prometida, también nos ha exhortado como a padres y como a hijos a comportarnos de la mejor manera y de poder valorar lo que tenemos en la casa. Amén. De poder valorar a la esposa, poder valorar al esposo, poder valorar a nuestros hijos. Y cada hijo es diferente, hermano, no los podemos comparar. Cada uno, yo tengo 3 hijos y son diferentes. Cada uno el Señor me le dio un carácter diferente, pero lo bonito es que nosotros le hemos enseñado el camino. Amén. Ana le enseñó el camino a Samuel. Y dice la palabra en el capítulo 7, donde empezamos, versículo del 15 en adelante: y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Porque Samuel era sacerdote, tenía 3 cargos: sacerdote, juez y era también profeta. Entonces él era el encargado de juzgar las cosas que hacía el pueblo. Él tenía que darle el ejemplo a ese pueblo que muchas veces se fue tras otros dioses. Entonces Samuel, como un padre espiritual, él les estaba enseñando los valores de poder honrar a Dios. Y muchas veces, no me va a dejar mentir, que nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos, pero dentro de nuestros hijos siempre puede haber alguno que se quiera salir de los preceptos y de las cosas que nosotros les hemos inculcado. Me viene a la memoria una persona, una colaboradora que tuvimos hace años. Ella crió prácticamente a su nietecita. Ella se fajó toda su vida trabajando de planchar, de ir a hacer aseos a casas, y para poder sacar la carrera de medicina de su hija, su única hija. Esta mujer lo dio del todo por esa hija. Y también se llevaba a su nietecita porque la hija salió embarazada. Entonces la señora, y a veces somos también muy alcahuetos, amén. Entonces esta señora se llevaba a la niña y lo bonito que la llevaba a la iglesia, pero ella la estaba criando porque su hija estaba estudiando. Pero ¿qué sucedió? Al paso del tiempo, la nieta prácticamente a ella le costaba, y la carrera de su hija, esta hija se graduó de médico, pero creen que la señora salió de lo mismo de lavar y planchar. La señora sigue hasta este día lavando y planchando, teniendo una hija que es médico, teniendo una nieta que ya casi se gradúa de médico. Esta señora, lo único que la hizo parar fue la pandemia, porque la hija le dijo: mamá, no salgas a trabajar porque te vas a llenar de COVID y poder traer el COVID a la casa. Ustedes pueden creer, esos son los hijos que deshonran a sus padres, hijos que les da pena. Y esta señora, yo la conocí cuando llevaba a su nieta a la iglesia donde nos congregábamos, una niña como de 4 o 5 años.
Esa señora se iba a evangelizar con esta nieta. Y una vez le pregunté, porque hace como un año todavía llegaba a la casa, colaboraba, y esa señora se había encariñado también con nosotros porque nosotros la tratábamos como la de la familia. La señora comía con nosotros, a veces yo le servía su comida, yo le preparaba su comida, porque ya una señora de 70 años y todavía planchando y lavando, y su hija médico, y su nietecita ya por graduarse de médico también. Entonces muchas veces, hermanos, nosotros podemos ver en el mundo situaciones difíciles, pero muchas veces nosotros como padres permitimos que se den esas cosas, porque muchas veces toleramos situaciones en nuestras casas. Y vea la palabra en el capítulo 8, Samuel trató de darles lo mejor, el mejor ejemplo a sus hijos. Pero váyase a la palabra y dice en el capítulo 8:1, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Vea el 2, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Qué dolor, ¿verdad? Samuel era un profeta, era un sacerdote, era un juez, y ya cuando llegó a su vejez dijo él, bueno, mis hijos vienen detrás de mí, son jóvenes, pueden ellos tomar decisiones con sabiduría de Dios, pero vienen los hijos y los hijos no anduvieron por los caminos de su padre. Dios tiene una palabra para aquellos padres que dicen, yo crié bien a mis hijos, yo les enseñé el temor a Dios, yo les enseñé la palabra, yo los llevé a la iglesia, nunca vieron un mal ejemplo en mi casa. Pero Dios le tiene una respuesta en Ezequiel. Váyase conmigo a Ezequiel, capítulo 18:20, que dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Muchas veces nosotros pensamos que porque somos cristianos, familias cristianas, conocedores de Cristo, nuestros hijos no se van a desviar en el camino. Y muchas veces se desvían, hermanos, porque hay muchos distractores. El pastor Aldo hablaba de esas puertas abiertas, de esos espacios abiertos que muchas veces dejamos como familia. Muchas veces dejamos a nuestros hijos solos en casa, pero no sabemos qué están haciendo. Yo tengo con mi hijo, a veces se pueden molestar, pero yo ando revisando el celular hasta el historial, hasta lo último me meto. Porque nosotros como padres muchas veces, a veces no conocemos a profundidad qué nuestros hijos están haciendo. Entonces el Señor nos pide que nosotros seamos diligentes, amén. Que tengamos sabiduría de Dios para poder criar a nuestros hijos. Hoy nuestros hijos se molestan y muchas veces le han llamado la juventud de cristal, porque no les gusta que les digan nada. Antes, yo me recuerdo hace un montón, ¿quién se acuerda de la sal? Cuando uno se peleaba con el hermano, ¿qué hacía la mamá? En el lomo le ponía el poco de sal y le decía, venga muchachito, a lamerle el lomo al hermano o a la hermana, porque ustedes son hermanos, decía la mamá. Porque ustedes no salieron de otro lugar, ustedes salieron del mismo lugar, decía la mamá. ¿Se acuerdan? Esos dichos. Pero hoy a los hijos no se les puede decir nada. Hoy los hijos le levantan la voz a sus padres. Hoy los hijos quieren saber, piensan que saben más que nosotros los padres. Nosotros ya pasamos y tal vez en nuestra juventud nosotros tal vez nos caía mal que nuestra mamá nos regañara, ¿verdad? Pero a veces no eran regaños, nos daban, no nos andaban con tanta cosa. Uno a veces a nuestros hijos les dice, por favor hagan esto, por favor hagan esto. Y viene la tercera vez. Yo me recuerdo que con mi mamá, una vez me decía mi mamá. Y ya cuando no,
venía el cacerolazo, no el chancletazo, qué galán, el cacerolazo, el cucharonazo, todo lo que tenían en la mano le tiraban a uno, porque ellos, esa era la manera que ellos los habían criado y ellos querían que nosotros no nos desviáramos del camino. Pero ¿qué sucede ahora? Nuestros hijos, y lo pueden ver, Samuel, un profeta, un sacerdote, sus hijos no siguieron el camino de él. Pero la palabra dice de que los padres no van a pagar por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada quien va a pagar lo que haga aquí en la tierra, cada quien. Y va a llegar un momento donde vamos a dar cuentas a Dios. Entonces Samuel era un hombre esforzado, pero sus hijos no anduvieron en los caminos de Dios. Dice la palabra, vuelva a primer libro de Reyes, atrásito, primer libro de Reyes, primer libro de Samuel, perdón, estoy en Reyes yo. De Samuel, capítulo 8, dice el versículo 1, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre, ya hablamos de los nombres, váyase al 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Se volvieron a la avaricia. Y voy a seguir con esta hermanita que yo la aprecio mucho y la siento como de mi familia. Esta hermana, la hija, llegó a tal que un día llega y me dice, fíjese hermana, me dice que mi hija me habló por teléfono y me dijo, mira mamá, vos cosés, quiero que me empecés a hacer unos uniformes porque hoy se están vendiendo los uniformes en el hospital, te voy a llevar la tela y me hacen los uniformes y yo los voy a llegar a recoger. ¿Y saben cuánto le iba a pagar por hacerle un uniforme de hospital? $2. ¿En cuánto creen que esta hija iba a dar en el hospital ese uniforme? Y así, o sea, usted, así como usted se pone, así me ponía yo y a mí me daba cólera. Cada vez que me contaba ella, a mí me daba cólera y le decía, pero hermana, usted que también se deja de llevar por su hija. Y ahí viene cuando les digo yo que muchas veces hemos sido padres alcahuetos, amén. Porque ¿qué le costaba? Yo le decía a ella, dígale que no puede, que usted se siente enferma. Aún en la casa, hermano, las veces. Y yo, sabe Dios que estoy hablando lo correcto. Yo a ella ya no la tenía para que me llegara a hacer algo, sino que era para ayudarle más que todo a ella. Si ya era una señora anciana de edad, una señora grande. Y ella llegaba, ella se sentaba, siempre que cuando ella cumplía años, cuando era Día de la Madre, yo siempre le daba un regalo. Y saben que esta señora lloraba y me decía, ¿se acuerda más usted que mi hija? Me atiende más usted que mi hija. Mi hija me llevó un perro, supuestamente que se lo cuidara unos días, un Doberman, a la casa y ya no lo llegó a traer. Solo me decía, mamá, aquí está la comida para que se la lleves al perro. Cuidaba más al perro que a su propia mamá. Por eso el tema de esta hora, de esta noche, se llama hijos que deshonran a Dios y a sus padres. Porque Dios nos ha puesto a usted y a mí como lámparas, como la sal de la tierra, amén. Para que nosotros y nuestros padres, aquí no vengo a hablar si nuestros padres nos trataron bien, nos trataron mal. Dice la palabra que tenemos que honrar y respetar a nuestros padres, amén. Dice en Efesios capítulo 6, 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y por qué es un mandamiento con promesa? Porque dice Deuteronomio que cuando honramos a padre y a madre, nuestros días van a ser largos en la tierra y van a ser bendecidos. Usted no puede a esta altura del cristianismo decir que usted odia a su madre, que odia a su padre porque su padre lo abandonó, porque su padre no se ocupó de usted. Pero la palabra dice que tenemos que honrar. Y honrar, muchas veces he oído que dicen pastores, honrar no es amar.
Pero cuando honramos a aquella persona, hemos aprendido a perdonar, amén. Si aquella persona no nos crió de la mejor manera, porque hay diferentes padres, hay padres que dejan a sus hijos, hay madres, no solo padres, hay madres que por ir siguiendo a alguien dejan a sus hijos con el papá, con un tío, con una abuela, como decía la hermana Gina, y duele mucho ver esos casos. Pero los que amamos a Dios, y hoy estamos hablando como familias cristianas, si nosotros respetamos a Dios, amén, si decimos amar a Dios, tenemos que honrar a nuestros padres, tenemos que cuidarlos, tenemos que darles lo necesario, hermanos, tenemos que guardar un presupuesto para nuestros padres, sea poquito, sea grande, lo que usted quiera darle, pero tenemos que honrar a nuestros padres, porque cuando se muere, ¿qué pasa? Y todos somos padres y somos hijos, amén. ¿Qué pasa cuando se muere un padre? Ahí aquel que no llegaba ni a verla, al funeral sí llega y es el que más llora. ¿Y por qué cree que es el que más llora? Porque le da dolor en su corazón que nunca fue con su madre o con su padre. Entonces esta campaña creo que nos trae a reflexión a cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo de nuestra vida? Porque muchas veces fallamos como hijos, amén. ¿O solo yo fallo? Muchas veces fallamos como hijos. A veces nuestros padres tal vez quieren hablar con nosotros y nosotros andamos tan ocupados que ya no les prestamos atención a nuestros padres. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nuestros hijos, nosotros les estamos hablando y no nos prestan atención? ¿Cuántas veces dicen y en su mente, y uno les lee la mente, ¿verdad? A los hijos. No, ya está diciendo, esta vieja, a ver qué está diciendo, qué molesta. Y yo así les digo a mis hijos, yo les leo la mente. Ay, ya están diciendo esta señora que no. Pero cuando ya uno se casa y tiene su familia, uno ve que lo que nos decían nuestros padres viene a ser cierto. Porque dice que todo lo que uno cosecha, también eso recibe. Si usted cosecha amor, va a recibir amor. Si usted cosecha respeto, va a recibir respeto. Si usted cosecha con las demás personas, también va a recibir de las demás personas. Vea el versículo 3. Dice que estos hijos no anduvieron en los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Volvieron tras la avaricia. ¿Cuántas familias, por tal de ganar más dinero, les roban espacio a sus hijos? ¿Cuántas familias, por querer más y más y más, no están los mejores años de su vida con sus hijos? Yo llegué a un punto de mi carrera y de mi trabajo que Dios me habló a través de una compañera. Esa compañera, yo trabajaba todos los días y si me decían sábado en la tarde, yo iba a trabajar. Si me decían trabaje domingo, yo iba a trabajar domingo porque yo decía, es dinero, es más dinero para poder sacar a la familia. Pero Dios me habló a través de esta amiga y me dice un día, mira, y tus hijos, ay, ahí en la casa haciendo tareas y todo. Fíjate, me dice, de que yo ya empecé a trabajar solo por las mañanas, me dice. Porque Dios me habló y tengo que ponerme con mis hijos a hacer tareas, porque si no, no voy a aprovechar los mejores años de mis hijos. Van a crecer y se van a ir. Entonces Dios me habló a través de esa amiga. Y yo dije, la verdad que tiene razón. Y empecé a acomodar mis horarios y empecé a ver de qué manera, porque hermano, aunque ganemos todo el oro del mundo, no lo vamos a llevar cuando nos muramos. Lo que nos vamos a llevar va a ser la satisfacción que estuvimos con nuestros hijos en los mejores momentos de su vida. Amén. Que les dedicamos tiempo. Y no se sienta mal si usted no les está dedicando tiempo a sus hijos. Como dice el pastor, siéntase re mal. Porque tenemos que trabajar con nuestros hijos. Tenemos que dedicarles tiempo. Yo tomé la decisión de trabajar solo las mañanas y las tardes, dedicarlas a hacer tareas con mis hijos.
de poder ir a las reuniones que tenían en escuela. Empecé yo a dedicarles más tiempo porque Dios me lo estaba demandando. Porque el primer ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos es nuestra familia. Son nuestros hijos, dice la palabra, que son herencia de Jehová. ¿Qué estamos haciendo con la herencia que Dios nos ha dejado en nuestras manos? Y dice que estos hijos se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar. Y usted sabe qué es sobornar, ¿verdad? Quizás recibían de otras naciones, recibían dinero, recibían cualquier cosa, que un soborno es ir tras algo que no es correcto. Y dice, pervirtiendo el derecho, dice. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Qué triste es que todos se juntaron y llegaron donde Samuel. Y me imagino que llegaron diciéndole, mira, esos tus hijos están dando mal ejemplo. Mira, esos tus hijos no andan en los caminos de Dios. Mira tus hijos. Y muchas veces nosotros como padres hemos recibido tal vez, mira a tu hijo. O cuántos les han llegado a decir, mira, ya vi tu hija en el parque. Allá vi tu hijo con una compañía que no es la adecuada. Entonces nos llena de ¿qué? De vergüenza, ¿verdad? Nos llena de tristeza. Porque nosotros le hemos dado lo mejor a nuestros hijos y tal vez ellos se han vuelto por otros caminos. Pero ¿qué quiere decir el Señor esta noche con esta palabra? Que nosotros tenemos que empezar, si no los estaban cuidando, empezar a cuidar a nuestros hijos. Empezar a dedicarles tiempo, empezar a amarlos, a respetarlos y los hijos también a respetar a sus padres. Porque hoy a muchos hijos no se les puede decir nada. Muchos hijos se llenan tanto de orgullo y también he visto casos de hijos que cuando los padres los llegan a traer a los colegios se avergüenzan de sus padres porque la señora llega con su delantalcito a traerlo, porque la señora llega quizás con olor a pescado y saben de ese de olor a pescado me recuerdo porque en el colegio que yo estudiaba en el tercer ciclo había una compañera que su madre vendía pescado en el mercado. Pero esta compañera no le gustaba. Yo siempre veía que andaba dinero y nos invitaba a todos a comer. Pero no le gustaba que supiéramos que su mamá vendía pescado en el mercado. Y una vez, sin querer, pasé con mi mamá al mercado y estaba ella en el puesto con la mamá. Y se hizo la loca. Y qué feo es que los hijos deshonren a sus padres, porque ahí están demostrando que no aman a sus padres, que se avergüenzan de ellos. Esta palabra es para cada uno de nosotros. Debemos de tomar una parte, que nosotros va a llegar el momento donde vamos a tener que partir y que vivamos el día a día como que fuera el último que vamos a vivir aquí en la tierra. Pero muchas veces nos levantamos y no saludamos. Muchas veces nos levantamos y no oramos. Muchas veces en el día a día no nos reunimos con nuestros hijos y nos ponemos en las manos de Dios. Y saben, se han perdido tantos valores. Y el pastor lo decía, y es cierto. En el postrer tiempo, dice la palabra, el amor de muchos se enfriará. Y es cierto, muchos se han enfriado. Muchos padres, el amor de los hijos, el amor de los padres y aún el amor de muchos cristianos, que a veces corazones vemos, ¿cómo es? Caras vemos, corazones no sabemos. ¿Cómo podemos estar acá en la iglesia y muchas veces nosotros estamos todavía con rencores, con amarguras en nuestro corazón y muchas veces no sabemos dónde andan nuestros hijos? La palabra de ahora es que Samuel sí fue un ejemplo para sus hijos. Y me imagino que le dio dolor en su corazón. Y muchos padres que pueden estar aquí, sus hijos tal vez no están con ustedes porque no quieren venir a la iglesia, pero no es porque usted no les haya enseñado. Usted ya les enseñó el camino.
Pero está la parábola del hijo pródigo en Lucas, donde dice de que volviendo en sí aquel joven que se fue tras los placeres de la vida, regresó a los caminos del Señor. Y hay una promesa del Señor que si usted a su hijo le enseñó el temor a Dios, si usted a su hijo le enseñó el amor, la disciplina, la sabiduría, la inteligencia que viene de Dios, este hijo va a regresar a los caminos de Dios. Es una promesa de Dios. No se ponga triste. Si su hijo la ha maltratado, si su hijo le ha dicho cosas feas, doble rodilla, doble rodilla. ¿Cuántas madres hemos orado muchas veces en nuestros cuartos de oración? ¿O solo yo? ¿Cuántas mujeres hemos tenido nuestro cuarto de oración donde hemos derramado lágrimas, donde nuestras rodillas ya estaban adoloridas de poder orar por esos hijos, para que esos hijos se encaminen en el camino del Señor y puedan llegar al entendimiento que nosotros debemos de ser familias ejemplo, familias que podamos convertir a los que están en el mundo, pero muchas veces nosotros no estamos dando ese ejemplo. Muchas veces venimos a la iglesia, pero nuestras familias se están desintegrando. Muchas veces venimos a la iglesia y nuestras familias se están quebrando, se están hiriendo y se están yendo al basurero. ¿Cuántos matrimonios que un día se prometieron amor eterno hasta que la muerte nos separe y no llegaron ni a la muerte? Se separaron antes de tiempo. Entonces el Señor a través de su palabra nos pide que nosotros le pidamos sabiduría a Dios. No aprendimos a ser no salimos enseñados a ser padres. Aprendimos en el camino con golpes, amén. Aprendimos en el camino y váyase porque hay una garantía para aquellos hijos que honran a sus padres. Cuando el hijo respeta a su padre, cuando oramos por ellos, dice que el Señor va a mantener esas promesas de bendición para esos hijos. Váyase a Proverbios capítulo 1. Nosotros como padres debemos de pedirle a Dios sabiduría. Amén. Capítulo 1 de Proverbios, capítulo 7. Dice, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dios nos ha dejado su palabra. Dios quiere que seamos familias en victoria, amén. Pero ¿cómo vamos a luchar con las tentaciones del mundo? Teniendo dominio propio. Teniendo dominio propio. Los jóvenes que están acá, si usted cuando se levanta le dice a su mamá, hola, ese no es un saludo, porque ella es su mamá, no es su amiga. Y yo a veces se los he dicho a mis hijos, cuando me dicen hola, mire hijo, yo no soy su amiga, soy su mamá. Entonces cuando yo me levanto, tengo que decir buenos días mamá, amén. Buenos días papá, ¿cómo amanecieron? Pero muchas veces a los hijos, la juventud de ahora lo puede ver que usted está sin sentarse en una silla y no le dice, mire señora, siéntese acá. Son pocos. La juventud de ahora es poca. ¿Quién se acuerda que cuando iba en el bus y si iba una persona embarazada, se levantaban los jóvenes y le daban el asiento? O iba usted cargando un niño y le daban el asiento, amén. Pero hoy no, hoy se hacen los locos. Hoy los jóvenes ven para la ventana para no ver la señora que va con el niño. Pero en mis tiempos, pueden decir, va, allá mi media, ¿cómo es? Edad que me ha dado el Señor, a mis 50 años yo sé que el Señor a través de mi madre, a pesar de que la disciplina era fuerte, porque hemos sido disciplinados con fuerza, los que venimos de los años quizás 70, 75, 80 para abajo, una disciplina fuerte, pero yo le doy gracias a Dios que somos 6 hermanos y ninguno se ha perdido. Somos 6 hermanos, cada quien en sus quehaceres, cada quien en sus trabajos y con sus familias, pero ninguno se ha perdido. Porque hubo una madre orando por sus hijos
Y así nosotros debemos de orar por nuestros hijos. Si su hijo no está acá, hay una promesa en Josué que la dijo el pastor: yo y mi casa serviremos a Jehová. Si hay un hijo que no ha llegado a los caminos de Dios, tenga fe, tenga esperanza, porque la fe da esperanza, van ligadas. Y usted doble rodilla, porque ese hijo va a tener un cambio y usted va a estar dando ese testimonio. Cuando los hijos están en etapa difícil, que las hormonas se alborotan, que los hijos no quieren regaños, que los hijos se molestan por todo, doble rodillas, pídale a Dios, porque Dios se los va a poner bien rectecitos, pero solo Dios. Porque nosotros muchas veces queremos cambiar a nuestros hijos y no podemos. Muchas veces hemos querido disciplinar a nuestros hijos, pero no podemos. Sin la ayuda de Dios no podemos. Familias en Victoria es la que tiene a Cristo en su corazón, es la que ora en familia, es la que pone su familia en las manos de Dios para que cuando Dios nos llame a su presencia podamos decirle al Señor: Señor, hice mi trabajo como padre, hice mi trabajo como hijo y aquí te entrego a mi familia dedicada al Señor, como Ana dedicó su hijo al Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Padre. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.